respetar que quede en la imagen quien está hablando. Bueno, si les parece podemos ir comenzando. Alfredo propuso de charlar más o menos dale. hasta las 18:30. A ver, voy a poner este cuadrículo. ¿Tienen todos apagados los micrófonos, menos Alfredo? Como para... Ahí está. Para que voy a poner este cuadrículo entonces. Ahí está. Bueno, quería introducirlos a la mayoría, más o menos. Hoy vamos a entrevistar a Alfredo Eldenstein, un gran intelectual. No sé si Alfredo coincide, pero investigador también para nosotros, para algunos de nosotros, ya que ha investigado varios autores y, bueno, él se propone como intelectual, doctor en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires y uno de los pioneros en la gran lectura y el gran apoyo a las nuevas ideas, ya que es a partir de sus interpretaciones y su lectura de Lacan, y podemos decir hoy a partir de una lectura innovadora y de otro Lacan, ha propuesto grupos de estudios e investigación que nos han llevado a concluir en un nuevo programa de investigación científica a partir de apertura en sus inicios y lo que es APO, la apertura para otro Lacan actualmente. Bueno, tenemos el agrado, estuvimos leyendo en el grupo de estructuras clínicas, un grupo de investigación que se empieza, y de discusión que se empieza a formular a partir de ciertas demandas, y en particular de ciertas demandas en relación al programa de investigación científica que se lleva a cabo adelante en lo que es apertura o apola para nosotros en este nuevo recorrido de apertura para otro Lacan. Y lo que se ha propuesto en un grupo de investigación es empezar a leer la propuesta de Alfredo, digamos, respecto de las estructuras clínicas como concepto en la obra de Jacques Lacan y articularlo al programa de investigación científica de Apolo. Es decir, una articulación para poder no solo leer la propuesta que hace Alfredo Eldenstein, sino también articularlos con el efecto que ha tenido el pic de apertura y las producciones de apertura en lo que va en el desarrollo, digamos, del psicoanálisis que se propone a partir de... bueno, nosotros hemos trabajado un año y como cierre de la primera vuelta propusimos una entrevista a Alfredo Eldenstein. Bueno, con algunas preguntas que algunos ya tienen. Si quieren podemos ir. Alfredo, ¿vos tenés algún comentario? ¿O empezamos con las preguntas? No, gracias, Silvana, por la presentación y, bueno, todos los del grupo están trabajando, investigando juntos por la oportunidad de diálogo, digamos, en el trabajo sobre las preguntas que podemos llegar a avanzar. Bueno, los que vamos a hacer, tenemos un listado de unas personas que han estado investigando, digamos, y trabajando en el grupo, que podemos empezar con las preguntas de Poli Claudel. Si estás, Poli. Acá estoy. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto poder hacerte esta pregunta que me resuena desde hace mucho tiempo. La compartí con varios colegas de Apola y nos genera una inquietud
tener la respuesta de tu propuesta, porque a veces podemos llegar a ideas contrarias de acuerdo a los argumentos que tomemos, considerando no solo el libro, sino también, no solo este libro, sino también otro Lacan y algunas conferencias que has dado, ¿sí? La tengo escrita para organizarla y es, tomando una posición antiontológica radical y considerando que la posición, en su acepción de planteamiento, del sujeto es responsabilidad del analista, ¿es posible en el diagnóstico de un caso establecer tanto un sujeto intervalar como al menos un elemento holofraseado, sin haber desencadenamiento, o al hipotetizarse una estructura forclusiva, todos los asuntos que se ubiquen deben abordarse en una misma dirección? Es decir, optar por una orientación clínica o bien del intervalo o bien de la holofrase. Empezamos por una difícil. Uno tiene que estar advertido del problema de la pregunta y el problema que implica la respuesta, porque a veces las preguntas generan la ilusión de un blanco-negro y a veces la respuesta requiere la consideración de varios elementos, tal que no es que no haya una respuesta, sino que para sostenerla hace falta la consideración de todos estos elementos. Lo primero que no hay que perder de vista, y en esto ya se utilizó varias veces, investigadores, investigación, etcétera, que nunca se va más allá de la conjetura, que es un tratamiento serio de las hipótesis, y que las respuestas que uno puede encontrar son conjeturas, pero a partir de una apuesta que se hace. La apuesta misma tiene requerido, para que sea una actividad científica, que tenga una coordinación racional con el conjunto de los conceptos, pero nunca escapamos a que se trata de una apuesta del analista y que esa apuesta es sobre una conjetura que nunca tendrá forma de llegar a ser certeza. No habrá ni tratamiento del material, ni experiencias, ni sucesos que impliquen una respuesta categórica. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay una dificultad con la idea, una dificultad teórica y clínica, con la idea de un elemento holofrásico, holofrase, porque como lo que nos orienta en el tratamiento de los elementos, ya sean síntomas, ya sean significantes, ya sean conceptos, es la idea de estructura. Con la idea de estructura se obstaculiza la dimensión de un solo elemento de una categoría, digamos, y todos los otros de la otra. Es una complejidad. En la enseñanza de Lacan es una complejidad teórica quizá imposible de responder, porque o los elementos están estructurados o no están estructurados. Ahora bien, el analista, en posición de científico, de investigador, frente al material, establezca que un elemento de ese material apunta a un trabajo sistemático sobre la hipótesis de holofrase. Obviamente hay que seguir por ahí, pero lo que eso quiere decir, a mi entender,
es que el trabajo serio sobre la hipótesis de un elemento en holofrase nos tiene que dar la vía de acceso a una estructura que toda ella o es intervalar o es holofrásica. Uno puede encontrar, yo no trabajo con la idea de signo, con la que se trabaja en psicoanálisis, con la que se trabaja en la enseñanza de Freud, porque significante impide signo, no hay ningún elemento que sea un signo. Pero sí hay un elemento para hacer una metáfora con películas detectivescas, puede estar el casquillo de una bala. Entonces uno dice, bueno, esta persona falleció de un balazo, hay un casquillo de una bala, bueno, esto es importantísimo. O la persona está desaparecida y hay un casquillo de una bala, entonces uno dice, bueno, esta desaparición pudo haber sido un asesinato. Pero si es así, hay que buscar sangre, hay que buscar la presencia de varias personas, la supuesta víctima y los supuestos o las supuestas agresores, agresoras. Es cierto que uno puede seguir una pista, pero esa pista para lograr establecer un entramado tal que el entramado sea testimonio de la estructura. La estructura no se podrá nunca abarcar toda. La estructura carece de todo, así que no se podrá abarcar. Pero si uno establece que esto podría ser el testimonio de una holofrase, el trabajo a hacer es, de ser así o no, habría que hacer un trabajo clínico para llegar al punto de afirmar o descartar la hipótesis. Pero eso se hace logrando entramarla con el conjunto de todos los otros elementos, que permanezca como un elemento aislado de todos los otros. Para mí significa sencillamente que falta trabajo de investigación, porque ese elemento así aislado de todos los otros sería como encontrar en la Tierra kriptonita verde. No sé si esa es una metáfora un poco de viejo de los cómics de Superman de mi época, pero bueno, no puede haber solo kriptonita verde. Tiene que haber toda la tabla periódica de elementos, tiene que estar en juego, no puede ser uno solo. No puede seguir la pista de uno, pero no puede restar o permanecer uno, tal que uno tenga que elegir entre el conjunto, todos apuntan hacia un diagnóstico de estructura intervalar, pero hay un elemento que no. Dicho así, eso solamente testimonia que falta investigación. Porque eso quedaría, si se finaliza así, sería solo una falla en la investigación. Que no hay que rasgarse las vestiduras porque las investigaciones fallan. Justamente el trabajo científico implica que la mayor parte de las hipótesis no llegan a conjetura porque fracasan por contradicción teórica o por rechazo de los experimentos que se puedan realizar o concebir. Pero decir un elemento logístico y el resto intervalar quiere decir que hay que ponerse a trabajar. Porque así dicho, lo único que indica es que falta trabajo. Claro, la pregunta me surgió teóricamente, pero más que nada por un caso que atendí varias sesiones y que después no siguió yendo. Y, y me quedó pendiente esa pregunta de, digo, si hubiera tenido más tiempo para seguir indagando, puede haber algún punto donde se conecten, porque si es una estructura no lo puedo tomar como un elemento aislado. Sí, tal Y que cual. en esa conexión toda la estructura es o forclusiva o hubo forclusión o hubo Bellahun, aunque estamos trabajando en el terreno de las hipótesis y no es que estamos nominando un ente externo. Sí, sí. Sí, pero no solamente Viajum o Austosum, también operatoria en nombre del padre o no, la operatoria del objeto A o no, A mayúscula barrado o no. ¿O O no? sea, es todo Sí. un entramado de conceptos.
obviamente tu pregunta responde exactamente a eso. Un caso se planteó con una extensión tan breve que no permitió un análisis más exhaustivo de los elementos en juego y que queda en el terreno de una hipótesis. Una hipótesis es casi una idea. Es mejor que a mí me pareció, pero no es nada más que una idea. Ahora, ¿qué valor tiene esa idea? Y si no se la pone a trabajar, no se puede saber. El resto de los elementos me pareció que no. Pero eso no significa nada. Hay que entramarlos, estirarlos, retorcerlos, cortarlos, pegarlos, someterlos a todas las maniobras a las cuales que tenemos acceso los psicoanalistas para encontrar la respuesta. Querer responder con esto es como decir, encontré un casquillo, la persona desapareció, ¿fue asesinato o no? Sí, no se sabe. Pero lo más serio que se puede decir, ¿qué opina, señor comisario? Y no se sabe, no sé. Está esto, está lo otro, y no sé, no hay más que ello. Quizás dé la oportunidad a la circunstancia de dar una segunda vuelta y avanzar en el saber. Pero en el psicoanálisis se habla muchísimo de castración. Todo el tiempo se habla de castración. Los analistas se consideran castrados. Todo eso. Pero se admite muy poco las limitaciones en el saber. O sea, hay una pobre relación al, no sé, no hemos podido saber más mejor. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Victoria, ¿estás por ahí? Victoria Torres. Bueno, si Victoria no está, leo yo la pregunta. Dale. Un momento. ¿Estás por ahí? Bien. Victoria, ¿estás por ahí? Incluso podemos pasar a otra pregunta y luego No me volver oís. a la de Victoria. No se escucha tu pregunta, Victoria. Bueno, la leo yo, Victoria, si no hay Es inconveniente. esa, es otra. No la leas. ¿No me oís? Ahora sí. No se te escucha. Hola, Está silenciada, Victoria. Es que se me cierra solo. Ahora Ahora me a ver, oís, ahora ¿no? ahí aparece. Ahora me oís. Vale. Bueno. A ver, pues la voy a leer rápido antes de que se me cierre el micrófono. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En realidad son dos, pero van relacionadas. El A mayúscula está desde el origen. Lo primero es el orden significante y el otro. Pero este orden significante parece que no es lo que va a llamar la ley. Claro, a mí me hacía un poco de dificultad, porque un orden significante se rige por una ley. Entonces parece que este orden significante, que es de origen, quiero decir que para cualquiera lo vamos a encontrar, este orden significante y el otro, pero eso no es lo que va a llamar la ley. Entonces entiendo que la forclusión del nombre del Padre quiere decir que este significante de la ley no ha llegado nunca al lugar de la mayúscula, que es una forclusión de origen, dice, ¿no? Primordial. Entonces mi pregunta es, eso primero que es el orden significante, al que pienso
tenemos acceso todos, no sé si lo digo bien, que es lo que nos ordena el mundo, es un orden que no es la ley. ¿De qué orden se trata? Es una pregunta. Luego, si quieres, tengo otra parecida. No, es que estas mismas ya son dos. Bueno, gracias, Victoria. Hay varias cuestiones que se entraman y que el problema es que no se las puede argumentar entramadas porque primero tengo que decir algo. Si yo dijese así, el cuerpo humano está compuesto de 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Alguno de ustedes me podría preguntar, ¿pero qué? ¿Los brazos van primero que las piernas? No, pero yo no puedo decir todo junto. Es una limitación de la discursividad oral. Que digo, el cuerpo humano está compuesto por 2 brazos, 2 piernas, la cabeza, etc. Con lo cual, voy a empezar a contestar las preguntas, pero con este problema. La enseñanza de Lacan se caracteriza muchísimo por tener este problema. Y es que él no puede exponer de otra manera, especialmente en lo oral, que hola, buen día, voy a comenzar diciendo, y parece que todo va ordenado en una única fila de significantes, pero bueno, sabemos que la palabra no funciona así. El ministro de Economía se dirige al pueblo para dar buenas noticias para todos, y es que se van a aumentar los impuestos. Entonces uno dice, no, entonces no eran buenas noticias. Pero cuando él empezó diciendo, hoy me comunico con el pueblo de mi país para darle buenas noticias. Vamos a aumentar los impuestos. Es la lógica de S1, S2. Parece que S1 está primero que S2, pero si uno analiza los discursos verifica que es una ilusión, que S1 está antes de S2 y S2 antes de S1. Pero tengo que contestar hablando, así como Victoria me preguntó hablando. La primera cuestión tiene una diferencia a incluir, y es que la ley de la que habla Lacan como significante de la ley en el otro no es la ley del orden social. Ni siquiera es tampoco la ley del lenguaje. Gramaticales, sintácticas o de otro tipo. Es de una ley en especial, diagnosticada propia, específica a la enseñanza de Lacan, que es la ley que establece que todo orden simbólico, por su misma condición de existencia, establece que todo orden simbólico no será completo. Esa es la ley. Todo orden simbólico que se presente como tal, por el mero funcionamiento de sí mismo, se verifica como incompleto. O sea, adviene un imposible. O sea, lo real. Pero no es por la carne que viene lo real, por la realidad que viene lo real, por el golpe que me doy en la cabeza. Es por lo propio del funcionamiento de los órdenes simbólicos. Si lo quieren leer y estudiar, en el libro Gödel-Escherbach de Hofstadter, Gödel-Escherbach, el eterno y grácil bucle, lo van a tener, van a poder leer muy bien novelado, y si no, en Michio Kaku, Las físicas de lo real, donde este físico y divulgador de la física establece con muchísima claridad que toda física va a tener su imposible. Para la física de Newton, lo imposible es que un objeto escape a la gravedad. Para la física de Einstein, la relativista, es imposible que haya algo más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. Y para la cuántica,
podríamos decir que lo imposible sería establecer simultáneamente la posición y la velocidad de un elemento. Son distintos imposibles derivados de las distintas teorías. La pregunta respecto a cuál es la ley de Lacan es esta: que el orden simbólico se caracteriza por ejercer y sufrir una ley que lo convierte al mismo orden simbólico en no todo. El orden simbólico en su funcionamiento establece que no es todo. Eso es estructural. Para Lacan es imposible de transgredir de ninguna manera. Lo trabaja incluso en la religión. Y trabaja en la religión cristiana como los grandes teólogos de la religión cristiana establecen que Dios es causa de todo, pero que no es causa de sí mismo, causa sui. Dios creó al hombre con tierra, por eso se llama Adán. En hebreo, tierra es Adamá, Adán es de la tierra, serían como terrícolas. ¿Y Dios con qué se hizo a Dios? Dios con qué se hizo a sí mismo. ¿De dónde sacó Dios la sustancia para ser a Dios? O sea, cuando empiezan así las preguntas, se establece que no, bueno, hay que encontrarle un límite, ya que es imposible contestar. Entonces, en la religión cristiana, este tema se teorizó muy bien como Dios no es causa sui, no es causa de sí mismo. Eso es imposible de que no exista así. Esa es la ley a la que se refiere Lacan. Luego está en que en algún caso puede haber operado y en algún caso puede no haber operado. Entonces ustedes me dirán, pero ¿no has dicho que era imposible que no opere? Bueno, eso establece la anomalía del campo de la holofrase, que se desbarata toda la noción de estructura. O sea que los elementos no están regidos por esta ley fundamental. Y eso ya es entonces, sería en álgebra de Lacan que A mayúscula barrado puede operar en un caso o puede no operar en un caso. Y luego hay otra dimensión de la ley que el mejor ejemplo son los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Esa es la ley social en ese canon judeocristiano tradicional. Cada sociedad, siempre cada sociedad tendrá su sistema legal. No es a este sistema legal a lo que se refiere Lacan, y es por eso que en el campo de la holofrase no tiene por qué esperarse que haya problemas con este tipo de ley, con la ley del código legal. Bueno, y ahora el problema que Victoria lo plantea plenamente, que es el problema del origen. Si extendemos un poquito más tu pregunta y mi respuesta en el comienzo, habría que decir, el orden simbólico creación ex nihilo, crea lo simbólico y lo imaginario. Ah, perfecto. Entonces primero el orden simbólico y luego lo real y lo imaginario. Bueno, ese es uno de los problemas más consistentes de la enseñanza de Lacan. Porque hace falta decir que sí, o sea, todo orden simbólico establece su propio y específico imposible, pero para el análisis de todo caso hay que considerar que es simbólico, imaginario y real, en todo caso incluso el santón, están anudados en una cadena borromea, browniana, de 4 elementos. Con lo cual, en cierto sentido, hace falta afirmar que imaginario real son consecuencias del funcionamiento del orden simbólico. Pero en otro sentido, hace falta afirmar que nunca vemos
es imposible ver el funcionamiento del orden simbólico sin imaginario y sin real. Es lo mismo que decir, ustedes saben que yo propongo distinguir, en general en Napola tendemos a distinguir entre otro con O mayúscula, con toda la palabra escrita, y luego A mayúscula, cuyos destinos pueden ser A mayúscula sin tachar o A mayúscula tachado. Bueno, en este sentido también hay que tener en cuenta que en ningún caso es posible que exista A mayúscula, tachado o no, antes del otro con O mayúscula y viceversa. Tampoco es posible que exista el otro antes de A mayúscula. En el sistema freudio-lacaniano, en la tradición hegemónica en psicoanálisis, sí, porque se establece que primero nace el bebé con su cuerpito real, luego viene lo imaginario con el estadio del espejo de los 6 meses y luego viene la palabra al año, año y medio. Entonces el orden simbólico aparecería después de lo real y no es capaz de capturar todo lo real. Esta es en otra lógica temporal, es un tiempo de la línea del tiempo, que es el tiempo de la evolución cronológica. El tiempo con el que trabaja Lacan es el del futuro anterior, el del bucle temporal S1, S2, que S1 está antes de S2, así como S2 está antes de S1, que efectivamente es una dificultad teórica. Ahora, es una dificultad teórica que no solamente existe por las insuficiencias, en todo caso, podríamos decir, de las teorizaciones de Lacan. Porque también tenemos, por ejemplo, en cosmología, la cuestión de que hace 13.500 millones de años, más o menos 0,2%, hace 13.500 millones de años, comenzaron tiempo, espacio, masa y energía, todo junto. ¿De dónde? ¿A partir de qué? ¿Qué estaba en el origen? Bueno, requiere esa teoría abandonar la línea con la que trabaja habitualmente nuestro sentido común, y es que hay hacia el pasado un infinito, hacia el futuro un infinito, y que todos los elementos pueden inscribirse en una cronología fechable, con el calendario. Los psicoanalistas, cuando dicen tiempo lógico, habitualmente, por fuera de Apola, lo que dicen es que hay otro calendario. El calendario gregoriano del día de hoy, no sé qué día es, pero me imagino que será algo así como el 7 de enero de 2022, y en tiempo lógico puede ser 6 de enero u 8 de enero. O sea, alguien puede estar en mañana o alguien haberse quedado en ayer. Pero en general en psicoanálisis se trabaja con el tiempo cronológico evolutivo. Primero uno, luego otro, luego otro. Lacan trabaja con una temporalidad que excluye la posibilidad del origen, con lo cual todo adviene junto. Pero para entender de qué índole es el problema, todo adviene junto, simbólico, imaginario, real, santón, una cadena browniana, pero también conviene decir que el funcionamiento del orden simbólico engendra imaginario real por motivos de la historia del pensamiento y de la tradición de la teoría psicoanalítica. No sé si agregué alguna luz o queda todo más confuso todavía. Hasta ahí mi respuesta. Victoria, ¿terminaste ya la pregunta? Me abre otra vez, se me cerró el... Ahora, gracias, Alfredo. ¿Quieres decir que cuando dices otro escrito con mayúscula, te refieres al otro encarnado? Sí.
¿Quieres decir que el otro, el A mayúscula? Y siempre inexorablemente tiene que haberlo. No existe el A en estado mayúscula y el puro otro el lenguaje. cerrado son sincrónicos. Y sí, porque a partir del Big Bang del sujeto, en la lógica del lenguaje y del discurso, como en el Big Bang de la cosmología, aparece todo junto. Vale, vale. Gracias. Incluso la langue, la lengua, como concepto de Lacan, escrito todo junto y dicho todo junto, es aquello que intenta atacar la idea de que puede existir el español, el francés, el inglés, el alemán como idioma absolutamente independiente de la gente, de los hablantes. No existe el idioma independientemente de los hablantes. El caso, para ejemplificarlo, es el de en español, el de la Real Academia Española, que actualiza su diccionario cada periodo de tiempo, 5 o 10 años, porque los hablantes van haciendo cambiar al español, con lo cual el español no existe por fuera de los innumerables actos de habla. Eso está bien planteado en la teoría de Lacan con la langue. O sea, aquello que articula y que establece como inexorablemente existentes al otro y a la mayúscula. Para pensar el problema, tienen que distinguir entre simultáneo. Simultáneo es a las 19 horas, según Greenwich, más 3 del 8 de enero del 2021. En esa hora precisa han sucedido miles de eventos. Eso es simultáneo. Sincrónico es este problema que estamos tratando. Es un neologismo que tuvo que crear Fernández Saussure para decir que los términos de la lengua no pueden surgir primero uno, luego otro, luego otro. Tuvieron que surgir todos juntos, porque si este es distinto de estos, este no pudo aparecer primero. O sea que la existencia de este indica la existencia de estos y viceversa. Quiere decir que los términos de una lengua tuvieron que aparecer todos juntos. ¿Qué día, a qué hora, de qué mes, de qué año? No. Eso es simultáneo. Para pensar estos problemas teóricos nos hace falta el concepto lingüístico de sincronía. Bueno, son problemas con muchas aristas. Muchas gracias, Alfredo. Al contrario, Victoria, gracias a vos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Gerardo Massa, ¿estás ahí? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Alfredo. Hola, Gerardo. Yo tengo una pregunta que va en la misma dirección que la primera. Y es lo siguiente, o sea, mi pregunta es, en la psicosis, ¿la cadena significante debe considerarse toda ella holofraseada? O sea, en dicha cadena, ¿puede haber elementos que escapen a la lógica de la holofrase o es todo dicho o decir psicótico es irreductible, es decir, es imposible que pueda armarse un bucle cerrado en esa cadena significante? Bueno, eso sería. Te referís a dos problemas distintos. Uno es el posible resultado de la intervención clínica y otra, cómo concebimos a la cadena significante. En la práctica clínica nosotros no trabajamos con todos y cada uno de los términos que se presentan, ni con todos y cada uno de los personajes que se presentan, ni con todos y cada uno de las escenas que se presentan,
ni con todos y cada uno de los fenómenos, ni con todos y cada uno de los resultados de las sesiones. No se podría porque es imposible, pero aparte no hay ninguna práctica que sea así. No se trabaja así en física, no se trabaja así en matemática, no se trabaja así en lingüística, no se trabaja así en sociología, no se trabaja así en antropología. O sea, cuando nosotros hacemos una descripción, por ejemplo, se dice, y esto es interesante para pensar como salvedad a las teorías eurocéntricas de Freud, se dice, por el asesinato del padre de la horda primitiva, todos somos culpables. Y entonces todos tendremos un sentimiento inconsciente de culpa y todos tendremos super yo. Listo, ya está. Bueno, no es así. Hay sociedades donde no se verifica esto, que son sociedades organizadas por la vergüenza. Entonces, muchos sociólogos y antropólogos dicen Occidente se caracteriza por la culpa, mientras que, por ejemplo, China, Japón, etcétera, se caracterizan por la vergüenza. Pongamos solamente Alemania de Freud y Japón. Bueno, Japón de Hirohito y Alemania de Hitler. Bueno, o sea, todo 1940. Bueno, cuando uno dice Occidente se caracteriza por la culpa, esto quiere decir que se tomó a los 500 millones de habitantes de Occidente y se le hizo un test para establecer que son culposos. Y se tomó a los 120 millones de japoneses para establecer que son vergonzosos. O sea, no se procede así. La primera pregunta que yo les devuelvo a ustedes es, no sé por qué les insiste tanto la pregunta del todo. Todos los elementos tienen que ser verde para que uno pueda decir, he ahí que hay preponderancia del verde. No sé por qué ustedes se ven llevados al problema del todo. Debe haber ahí algún problema argumentativo, quizás en mis propios planteos, lo más probable, o en alguna forma de tramitar ustedes los problemas, porque los veo empujados a responder por el todo. Todos los significantes deben ser, todas las intervenciones deben ser, todos los resultados deben ser. No sé por qué piensan así. Puede llegar a ser una frase del libro que habla de al menos un significante holofraseado que nos hizo, por lo menos a mí esa frase me hizo pensar esto. Bueno. Pero bueno, que haya al menos uno no significa que todos. Para trabajar este problema, lo mejor para trabajar este problema es el cuadrado, pónganlo en Google después, no lo pongan ahora, el cuadrado de oposiciones lógicas de Aristóteles. Y ustedes van a ver que a la universal afirmativa, todos los gobernantes son ladrones, lo que se dice hoy en la queja posmoderna, todos ladrones, todos los gobernantes son ladrones, la oposición lógica concreta, radical, es la contradictoria. Y la contradictoria a todos son ladrones es, al menos uno no, yo. Yo soy funcionario, soy el que pega las estampillas en la sucursal del correo, nunca me robé una estampilla y nunca me robé un peso. Yo no robo, trabajo mis 8 horas, nunca falté. Con lo cual, con al menos uno lo que se desbarata es el todo. Pero no entiendan que porque la universal es afirmativa, la contradicción sería la universal negativa. Eso lo tienen que estudiar. Lacan no trabaja mucho. Eso lo tienen que revisar porque habitualmente se discute así, pero si ustedes son todos chorros. No, los que fueron todos chorros son ustedes. Y para discutir eso se empiezan a dar casos. No, porque ustedes tuvieron al ladrón que es número 1, sí, ustedes tuvieron a la ladrona que es número A, ustedes tuvieron a la ladrona que es número 2, sí, ustedes tuvieron al ladrón que es número B. Y se sigue argumentando con uno cuando se quiere dar cuenta del todo. Así que un problema que tenemos es ese, el de la búsqueda que ustedes tienen del todo, al cual no lleva el al menos uno. Lacan es muy fino, yo lo aprendí de él, después lo estudié en Aristóteles. Pero Lacan es muy fino, en el al menos uno
No se dice nada del todo. En todo caso, se niega el todo con al menos uno. Primera cuestión. Segunda cuestión. El término, el elemento, el significante, el fenómeno, la escena, la configuración, el síntoma, lo que ustedes quieren, es tal o cual en su contexto. Tomó un cuchillo y le pegó 15 puñaladas. ¿Ustedes qué dirían que es? Es un aborrecible acto asesino, seguramente de una persona loca, psicótica, perversa, sádica, bla, 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 bla. Y dependen los contextos. Y dependen los contextos, porque quizás si esa es la respuesta desesperada de una madre que vio que esta persona a la cual ella asesina de 17 puñaladas violó y asesinó a sus 5 hijas, quizás ustedes dirían, no, ni perversa, ni sádica, ni psicótica. Incluso quizás alguno de ustedes podría llegar a decir, hizo bien. Incluso quizás los jueces dirían, no, está bien señora, vaya tranquila. Con lo cual, ¿qué es un asesinato? ¿Un soldado asesina en la guerra? Los juicios a los nazis de Alemania fueron hechos los juicios a los SS, a los del partido nazi, a los del gobierno. A los soldados rasos alemanes no se los enjuició, a pesar de que mataron polacos, judíos, gitanos, franceses, italianos, americanos, ingleses. Porque ¿qué es un asesinato? Y depende del contexto. Quiere decir que ustedes leen algo como holofrásico o no holofrásico, en función del contexto. No se olviden que lo hacen en función del contexto. Y ese contexto es múltiple para colmo. A, por la teoría que ustedes tengan, con qué teoría ustedes se manejan, psicoanalítica, pero también lo que se piensa en vuestra sociedad sobre psicosis, perversión, neurosis, mujer, hombre, homosexualidad. Pero también por el material del caso. Ahora, ¿qué es material del caso? Lo que se ha seleccionado como material del caso. Y ese que se ha seleccionado como material del caso, lo que no hay que perder de vista es que está entramado, que es un tejido. No sé si se verá mi ropa, no sé si se ve. Silvana, ¿se ve mi camisa? Bueno, acá tengo la camisa, acá tengo un botón, este es un botón de mi camisa y este es un ojal de mi camisa. Es un ojal porque tengo el botón y porque hago así, pero podría ser un agujero en la tela. ¿Qué distingue a esto, no voy a hacer un striptease, a esto de un ojal o un agujero en la tela? Y es un agujero en la tela, es una discontinuidad. ¿Es un agujero o es un ojal? Puede parecer un agujero, pero entonces me tengo que fijar si hay un borde, si hay otro borde, si hay botones, si hay costura alrededor del agujero, porque todo eso me hace pensar, no es un agujero. Es algo hecho a propósito para funcionar como ojal. Con lo cual, si ustedes dicen un elemento aislado, no existe ese elemento aislado. Siempre es contextual. En eso Lacan llegó, efectivamente llegó, se trata de análisis de discurso, no alcanza con la lingüística de Saussure, de Jacobson, Benveniste, hay que ir hacia los performativos. Lacan lo trabajó, llegó a poder articularlo. El acto de palabra es performativo, Lacan lo toma de la teoría del discurso. La teoría del discurso dice claramente que, ¿qué dice un término? Sí. Un término dice lo que los otros términos le hacen decir, en función de la escena.
en función de los personajes de la escena, en función de la relación de los personajes de la escena. Con lo cual, ese elemento aislado de la cadena significante no existe como tal. Es una ficción discursiva. Hay que pensar mejor las categorías de uno y de todo. Porque si no, uno se queda atrapado. Ah, tengo uno. Pero ese elemento uno que ustedes aislaron, ¿están seguros que por su esencia intrínseca es eso? ¿O es en el contexto? Es en el contexto. Con lo cual no es cierto que sea uno. Es el contexto el que les ha hecho pensar, hipotetizar. He ahí uno que me empuja hacia la hipótesis de X o de Y. Pero ese he ahí uno surge de un entramado. No surge. No hay signos Ya me esa gnomónicos. entrevista. Ay, pero se va a quedar grabada, ¿no? ¿Perdón? ¿No se escuchó? Sí, se escucha. Ah, Se ve que alguien tenía abierto el micrófono. bueno. Me avisa, Silvana, si mi señal no funciona bien y no se me escucha, por favor. Ahora, sí, estoy revisando, cualquier cosa te digo. Dale. Bueno, Gabriela Ojeda, ¿estás como para plantear la pregunta? Gabriela, tenés el micrófono apagado. ¿Planteas la pregunta o la leo yo? A la 1, a la 2 y a las 3. La lees vos, Silvana. Silvana está silenciada. Seguí silenciada. Algo está pasando que cuando destraban se vuelve a silenciar solo. No se te escucha, Silvana. Debe ser un automático de bloqueo que está funcionando para que las personas no queden con el micrófono abierto. Habría que quitar el automático de bloqueo del audio. Eso no se está pasando, me parece. ¿Se me escucha? Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, se ve que la señal es muy poca. Bueno. Dale. Permítanme. Bueno, dice, como psicoanalista, a Alfredo va dirigido, ¿no? ¿Cómo realizaste el pasaje de la escucha a la escritura? ¿Cuál es el método? ¿Y cómo formalizar los significantes seleccionados en función de los esquemas, fórmulas empleados para una hipótesis diagnóstica? Este es por un lado, y por otro lado, si a lo largo de la trayectoria profesional hubo transformaciones en el proceso de los registros de los casos. Es decir, si hubo cambio en función de plantear el diagnóstico estructural y si crees que la tecnología puede contribuir a ello. Si crees que ¿qué puede contribuir? A la mejora del diagnóstico de casos. Bueno, hay una larga tradición de plantear el psicoanálisis como una práctica de escucha, una práctica de palabra. Incluso Michel Foucault, pensando las diferencias clínicas, él plantea que la clínica médica es una clínica, la nueva, el nacimiento de la clínica, ¿no? La clínica científica moderna de la medicina es una clínica de la mirada
y que la clínica del psicoanálisis es una clínica de la escucha. Esto si se trabaja con palabras, yo no tengo objeción. Pero si se trabaja con significantes, sí tengo objeción, porque los significantes no se escuchan. De hecho, los significantes no son sonoros. Si yo ahora hiciese así, alguno podría entender para nada, o si yo hiciese así en Argentina, alguno podría entender que estoy diciéndole loco, o si yo hago así en Italia, podrían entender que estoy diciendo ma perché, y no hace falta que diga ma perché, alcanzaría. Así que significante es palabra, significante es un gesto, significante es una email que te envío, significante es un piedrazo que te tiro al vidrio, significante es no contestar. Ahora viene una pregunta de Gabriela y yo me quedo así. Alfredo, ¿escuchaste la pregunta? Sí. Ustedes pensarán, se enojó, se ofendió, o pueden pensar, se murió. Pero lo tomarían por significante. El apretón de una mano, un llanto. Con lo cual, significante, aclarémoslo, no es palabra. Palabra no es nada más que una de las múltiples posibilidades de manifestarse, de expresarse, de existir el significante. Primera cuestión. Luego, los significantes son todos covariantes. O sea, cada uno de ellos quiere decir la diferencia con todos los otros. Pero si nos manejamos con esta definición, nos volvemos locos. Porque yo le dije a Silvana al comienzo, me parece que antes de encender la cámara le dije, Silvana, vamos a trabajar hasta las 6:30, ¿no? Y me dijo, sí, sí, perfecto. Entonces Silvana, cuando empezó la actividad, les dijo a todos ustedes, vamos a trabajar hasta las 6:30. Imagínense que alguno de ustedes hubiese dicho, perdón, 6:30, ¿en qué sentido? Bueno, ¿en qué sentido 6? Un psicoanalista se encuentra con el otro, uno le dice buen día, y el otro le contesta buen día. Y los dos se van pensando, ¿qué me habrá querido decir? Obviamente no se puede vivir una vida de intercambio social con el significante funcionando estructuralmente como una mera diferencia respecto de todos los otros. ¿Cómo se escapa? Eso se escapa con la maniobra que Lacan llama convertir al significante en letra. O sea, considerarlo estabilizado. Lo consideramos como si fuese algo que quedó fijo, transitoriamente. Pero quedamos para las 6:30 y la gran mayoría habrá entendido que era un problema de reloj, de horario, que 18:30 horas de Argentina. Cuando es así, 18:30 y pactamos 18:30, bueno, mañana te voy a ver. Llega el otro día y no voy. Ustedes me podrían llamar y decirme, Alfredo, quedaste en venir ayer. Todo eso se puede decir porque el significante se convierte en letra. O sea, se lo considera localmente, transitoriamente, como que pierde la ambigüedad. Con lo cual, la práctica del psicoanálisis requiere que el significante sea operado como letra. O sea, todo lo que dijimos sobre el síntoma, luego de los idas y vueltas de las sesiones, interpretaciones, asociaciones, sueños, chistes, hemos interpretado que el síntoma puede ser escrito como X, Y, Z. Bueno, entonces, en ese análisis, transitoriamente, síntoma equivaldrá a X, Y, Z. Luego, con el transcurso de las sesiones, puede ser que se convierta en ABC o en X, Y, A en vez de Z, obviamente. Van cambiando los valores, pero para eso hace falta letra, lo que Lacan define como la estructura localizada del significante. Y esa localización se llama letra, con lo cual el acto del psicoanalista es de lectura. Pero todos los convenios, todos los pactos sociales
Silvana me dijo, Alfredo, ¿te parece 7 de diciembre a la tarde? Listo, 7 de diciembre. Yo lo anoté en mi agenda, ella anotó en la agenda, le avisó a todos ustedes y nos encontramos 7 de diciembre. Quizás alguien aparece 7 de diciembre del año próximo o 7 de enero. Bueno, eso es letra. Y entonces la posición que hay que tener para eso es de escritura, no de escucha. Muy bien. Pero a su vez algo más. Como dije antes, la palabra lleva la idea de uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. La escritura puede tener también esa ilusión, pero se desbarata muy rápidamente si ustedes, por ejemplo, leen una poesía, ya que la rima poética indica que también hay una dimensión que atraviesa las líneas de una manera transversal. Y ahí ya tenemos metáfora y metonimia, lo horizontal y lo vertical, con lo cual con letra, escrito, escritura, trama, ya tenemos una composición bidimensional. Es decir, que lectura en la práctica del analista que toma el material como si fuese una trama planteada no como hipótesis, lo que podría ser dicho, pero entonces en su historia el amor es 21. Hola, ¿alguien quiere decir algo? No. Hasta ahora hemos leído como hipótesis que amor puede equivaler en ese caso a 21. Se plantea la hipótesis, se trabaja, se desbarata, se continúa. No, al final queda que amor vale para articular un montón de elementos del caso como 49. Bueno, amor será leído como 49 por el entramado del material. Eso ya es conjetura. Con lo cual el analista lee un entramado horizontal y vertical, uno por arriba, como en las trenzas, de metáforas y metonimias, de significantes que han perdido su condición esencial de pura diferencia para operar localizados, o sea, estabilizados. Ahora, ¿cómo se formaliza? Es una falsa pregunta, porque ustedes como practicantes siempre formalizan, o con el Edipo, o con la metáfora paterna, o con neurosis, psicosis y perversión. Esto lo trabaja muy bien Derrida, en la conferencia de Baltimore de 1966, la pueden bajar de internet, allí donde Lacan planteó la inyección de otredad. Derrida plantea que primero está la cajita con todos los agujeritos y luego los elementos se clasifican de tal manera de que van a los agujeritos. Pero no es cierto que existan primero los elementos, que luego se piensa en cómo formalizarlos y se los formaliza. De hecho, investigar, o el trabajo del científico, es ya sobre la base de un patrón, que es el modelo teórico, el programa de investigación, del cual se parte. Así que no es cómo se formaliza, sino que nuestra pregunta tiene que ser mediante qué modelo teórico ya estamos formalizando. Por ejemplo, ¿qué es un psicoanalista? ¿Qué es psicoanálisis? ¿Qué es un paciente? ¿O un analizante? ¿O una demanda de análisis? Todo eso ustedes lo tienen de antes. Llaman a un analista por teléfono. Hola, ¿usted es analista? Sí. ¿Puedo pedirle una entrevista? Sí. ¿Cuándo puede ser? El lunes próximo. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Bueno, me llamo Mirta. Bueno, yo me llamo Roberto. Bueno, al lunes siguiente, Roberto toca el timbre, Mirta le abre, Mirta es la analista, Roberto es quien demanda la consulta de análisis, y Roberto le dice, bueno, vengo a tener relaciones sexuales con usted, desnúdese, por favor. Lo primero que pensaría la psicoanalista sería, esto no es una demanda de análisis, es una demanda de otro tipo. Además pensaría, estoy en problemas y muchas cosas más. Pero ya está formalizado de antes, o sea, no es cómo se formaliza, sino mediante qué modelo teórico ya estamos formalizando. De hecho, todos habitamos en universos.
donde esos universos ya están entramados, encadenados en simbólico, imaginario, real y santón. Con lo cual, lo que va a esos lugares es a consecuencia del encadenado, del entramado. O sea, no es una buena pregunta, a mi entender, cómo se formaliza, sino preguntarse qué modelo estoy utilizando, qué valor tiene ese modelo que estoy utilizando, y podría ser que hubiese un modelo más potente, más efectivo, más exitoso, más comprensivo, y entonces ahí verse en el compromiso de tener que sustituirlo. En general, muy poca gente sustituye el modelo teórico. En epistemología se suele afirmar que nadie cambia de teoría. Lo que pasa es que los que sostienen la teoría anterior se mueren de viejos. Por eso cambian las teorías. Pero es muy difícil cambiar la teoría porque uno ya está formateado en esa teoría. E incluso las teorías explican los fallos de las teorías. Eso se llama hermenéutica negativa en Lakatos. Las teorías se explican por qué fallan, entonces la propia teoría se explica a sí misma. Pero bueno, no es cómo se formaliza, sino todos estamos siempre formalizando, de manera más religiosa, de manera más ideológica, de manera más científica, de manera más poética, como sea. Pero ya estamos formalizando. Lo que proponemos en Apola es un cambio de modelo, pero nadie es nuevo en el modelo, porque incluso un alumno en la Facultad de Psicología o alguien que se interese por el psicoanálisis se conecta con Apola y dice, no, yo no tengo problema, pues no conozco a Freud, no conozco a Miller, no fui a la facultad, pero si usted ya quiso ser psicoanalista, ya algún formateo ya tiene. Ya tiene alguna idea de qué es el psicoanálisis, si quiere estudiar psicoanálisis, hacerse psicoanalista. El pasaje de escucha a escritura es propio de un modelo teórico. Solo de Lacan. Yo no conozco a nadie fuera de Apola, ¿no? Pero nadie, ningún otro autor, ni los post-freudianos, ni los post-lacanianos, que hayan abandonado la clínica de la escucha de Freud. Asociación libre, atención flotante, clínica del silencio. O sea, lo que se practica es la clínica de la escucha. Pero hay que ver incluso cuán auténticamente es una escucha, o aunque no se dé cuenta la persona que lo practica, ya implica mucho de escritura. Bueno, hasta ahí mi posibilidad de contestar a la pregunta de Gabriela. Ulises, ¿estás por ahí? Ulises Lynch. Ulises, ¿estás por ahí? Como para hacer las preguntas. Hace un ratito salió, supongo que se le ha cortado internet. Ah, bueno, igual él no mandó las preguntas. De los demás tenía las preguntas. Y Alicia Rowis, ¿tenías una pregunta, Alicia? Alicia, ¿estás por ahí? Bueno, si no voy a tomar la... Tengo otra pregunta, si no sé, si no hay nadie que quiera preguntar o que esté presente. Yo quería hacer una pregunta que hemos articulado en los encuentros de apertura en función de también otras discusiones que se han dado en los diferentes grupos de trabajo. ¿Se ve ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Bien, con respecto a esto que recién mencionaba Alfredo, ¿no? De poder ubicar esa tendencia al uno, ¿no?
a tomar el concepto como uno o a tomar la idea de un elemento que diera cuenta del todo, ¿no? Incluso en las discusiones de diferentes grupos que se están trabajando y de muchos miembros de este grupo, incluso que se nota la dicotomía, ¿no? De poder empezar a ver qué pensás vos, Alfredo, respecto de el concepto de estructura. Bueno, ya tenemos una noción de todo lo que nos has dicho, pero quería hacer el punto de la propuesta de muchos espacios en Apola y en otros lugares, de muchos intercambios que hemos tenido, de cambiar el concepto de estructura de Jacques Lacan, ¿no? Como si fuera a poder cambiar un elemento de la teoría, en función de que me parece que el concepto de estructura atraviesa también toda una cuestión justamente de plantear un cuestionamiento firme a lo que es la ontología o la identificación del concepto, ¿no? En el sentido de que, bueno, si se cambia el concepto de estructura, o como hemos estado trabajando también, si se cambia el concepto de nombre del padre por otro concepto en la misma teoría, cambiaría la teoría en sí misma. La cuestión es por ahí plantear mínimamente si en otros espacios se ha planteado también, en otros intercambios con muchas personas de Apola, que ya no se utilizaría el concepto de estructura, o que vos en algún momento dijiste que ya el concepto de estructura es caduco. A mí me gustaría por ahí una respuesta en función de esta problemática que nos atraviesa, ya que también otras corrientes, el propio lacanismo, apunta a la identificación del concepto. ¿Qué podrías decir vos acerca de esto? No recuerdo haber dicho nunca que el concepto de estructura está caduco. Por otra parte, me parece muy difícil que lo haya dicho porque no estoy de acuerdo y tampoco creo que haya podido ser un desliz, un lapsus, porque es tan central que son de aquellas cosas que cuando uno argumenta no hay mucha variabilidad posible. Con lo cual, para mí, estructura sigue siendo como el marco en el cual pensar significante, en el cual pensar elemento, en el cual pensar fenómenos, sucesos, personajes, escenas y sus relaciones entre sí. En Lacan, quizá la mejor definición sucinta, pero sin baches peligrosos, es conjunto covariante de elementos diferenciales. Yo a esta altura incluso me siento como yo mismo totalmente estructurado en mi lectura de los hechos políticos, económicos, familiares, amistosos, y mi propia vida, siempre regido por la idea de que no hay forma de escapar a que los fenómenos en nuestro universo reciban un tratamiento estructural. Conjunto, bueno, en matemática conviene pensar un poquito en las propiedades de un conjunto y las paradojas del conjunto universal y lo que es un elemento covariante, o sea que tan solo, no, diferencial, o sea que no tiene ninguna esencia en sí misma, y covariante es que si varía uno, varían todos los que están articulados a ese elemento. Para decirlo fácil y sencillo en la siguiente lógica. Vos, Silvana, proponías si cambia padre. Bueno, u hombre. Si cambia padre o cambia hombre, cambia madre y cambia mujer.
Pero si cambia padre, cambia madre, cambia hijo. Pero si cambia padre, cambia madre, cambia hijo, cambia familia. Como elemento. Pero si cambia padre, madre, hijo y familia, también cambia amor. Y también cambia incesto. Y también entonces cambia prohibición. Y uno se da cuenta que si cambia uno, cambia todo lo que le están articulados, al menos localmente. Mi impresión es que el empuje hacia la argumentación, estructura está caduco, el concepto de estructura caducó, me lo pongan en mi boca o lo pongan en la boca de Lacan o lo pongan en la boca de cualquiera. De hecho, Milner lo pone en la boca de Lacan. Obra clara, por ejemplo. Mi impresión es que es por el empuje del uno. ¿Y qué quiere decir el empuje del uno? A mi entender, obviamente, tiene 3000 años de reflexión el problema del uno, del todo. El del conjunto es efectivamente fin del 19, es cuando se produce la subversión en la lógica, en la matemática, en la física, y surgen todas las ciencias humanas también el fin del 19, no solamente el psicoanálisis. Ciencia nueva, más o menos todas las ciencias humanas nacieron en la segunda mitad del 19, porque se produjo un quiebre total. De hecho, uno de los problemas más graves fue que es el 1, matemática. El 1 matemático, el 1, que es el 1. Me parece que el empuje al 1, en realidad el problema del que se trata, a mi humilde entender, porque no soy ni especialista en nada, pero en esto menos, es a la esencia. Me parece que el empuje del 1 es que hay cosas que son como son. Hay cosas que son como son. Por ejemplo, vos sos como sos. O yo soy como soy. O Argentina es como es Argentina. O tal pueblo es como es tal pueblo. Y tal otro pueblo es como es tal otro pueblo. Y los inmigrantes, viste cómo son. Porque los inmigrantes son 8, 9 y 10. Y vos viste cómo son las mujeres. Y vos viste cómo son los hombres. ¿Y por qué me parece a mí que hay un gran empuje al 1? Justamente porque en la ciencia se disolvió el 1. Ya no hay más 1. No hay nada en sí, no hay nada en sí mismo que sea un elemento, ni siquiera subatómico. No hay nada que sea un electrón. Nada es un electrón. Nada es sustancia, nada es energía en sí mismo, nada es 1, un 1, luego 2. ¿Y el 2 de dónde viene? Y de 1 más 1. Ah, perfecto, entendí. ¿Y 3? Y de 2 más 1. Ah, entendí. La clave es más 1, siempre agregarle 1, sí. ¿Y el 1 de dónde viene? ¿De dónde viene el 1? No fue tan fácil resolverlo, ¿eh? No fue tan fácil. Y recién se lo resolvió de vuelta al fin del 19. Por un trabajo lógico y formalizado en el sentido de las matemáticas, muy, muy exigente. Mi impresión es que como en el mundo físico, tanto en la física relativista, que se llama relativista porque no hay tiempo y espacio en sí mismo, en el universo cuántico no hay nada que diferencie la masa de la energía ni la energía de la masa, dualidad onda-partícula. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Eso es lo que hace una hora no podía decir de cuál es el imposible de la cuántica. Ahora vino, una hora después. El principio de incertidumbre de la cuántica. Eso no opera ni en la relativista ni en la newtoniana. A mí me parece que como la ciencia ha establecido todo lo contrario de lo que se dice de la ciencia, y es que la ciencia física, matemática, lógica, que no hay nada que sea en sí mismo, justo como aparece la lingüística de Saussure, que dice lo mismo del significante, en los mismos años, en la misma cultura. Entonces me parece que hubo un espanto, un horror
franco horror que produce que no hay nada que sea idéntico a sí mismo, que la respuesta fue intentemos que sí. Y entonces primero se intentó hacer desaparecer a Lacan. Nadie iba al seminario, no se comentaban sus escritos, nada. Luego se lo expulsó cuando se lo empezó a escuchar y luego se terminó diciendo que decía otra cosa de lo que él mismo decía, que es lo que Jacques Alain Miller llama Lacan contra Lacan. Sí, Lacan dijo eso, pero pensaba todo en la otra. Que son todos argumentos para anular a Lacan, un autor que se ubica en esto de no hay ser, no hay esencia, no hay nada que pueda darle consistencia a el uno. No se olviden que para Lacan consistencia es lo imaginario. Real es existencia. Y simbólico no es significante, es agujero. Mi impresión es que todo este rechazo a Lacan, que me imagino que terminará resultando lo mismo para Apola, todo el rechazo que hay o habrá Apola, o teorizaciones, etcétera, es justamente porque nos encontramos, a mi entender, con la verdadera dimensión de la castración, y es que no hay uno, todo es covariante, no hay elementos fijos, no hay hombre, no hay mujer, no hay amor, no hay odio, no hay bueno, no hay malo en sí mismo, solo es contextual, pero al ser contextual todo queda como interpretable. Es cierto que la ciencia ha logrado ciertos procedimientos por los cuales acotan el contexto, pero solamente lo acotan, ¿eh? En la ciencia tampoco hay que los conceptos son fijos. ¿Qué es tiempo para Newton? Les pregunto de verdad, ¿eh? ¿Qué es tiempo y espacio para Newton? La estética trascendental. ¿Qué es tiempo y espacio para Einstein, la relativista? ¿Qué es tiempo y espacio para la cuántica? No es lo mismo, ¿eh? No hay ningún ser del tiempo ni hay ningún ser del espacio. El espacio no es tridimensional, no lo es en sí mismo. Puede ser bidimensional, tridimensional, cuatridimensional. Hoy se está trabajando con teoría de pluriversos de 14, 17 dimensiones y no tienen nada para ser atacadas, ¿eh? Son totalmente racionales y hay muchísimos institutos científicos trabajando con esas posibilidades. Así, entonces, la respuesta mía, que sería ya por la hora y mi fatiga, la respuesta a la anteúltima pregunta, si escribiese otra, es que la caída de la estructura en la enseñanza de Lacan, o que yo dije algún día que la estructura es un concepto caduco, puede ser que sea un concepto caduco en el freudo-lacanismo, eso sí, para mí es plenamente vigente, estimo que no todos, pero que la mayor parte de los psicoanalistas que adhieren al PIC de Apola también sigue siendo plenamente vigente. Entiendo que en ciencia inexorablemente también campea la estructura porque los conceptos son covariantes. Masa, energía, tiempo, espacio, son todos conceptos que cada uno de ellos tiene una definición en función de cómo los otros son definidos. Toda la posición antiontológica es, como se podría decir en filosofía, todo lo que acabo de decir en esta última respuesta que le brindé a Silvana. Eso es antiontológico. Nada tiene ser, nada tiene identidad, nada tiene esencia. Yo soy psicoanalista porque tengo 30 años de experiencia psicoanalítica, entonces me garantizo, hice el pase, el repase. En esta teoría que les estoy proponiendo, no. Depende del contexto. En ciertos contextos puede ser analista, en otros contextos quizás no. Y eso me parece que causa mucho horror y Silvana. Bueno, te agradezco la respuesta porque, bueno, todo me pareció importante poder articular también todas estas idas y vueltas y el contexto de discusión respecto de
el concepto de estructura, ¿no? Igual. Bajo el cual... ¿Cómo? Me faltó agregar algo, perdón que te interrumpa, no te doy la palabra, perdón que te interrumpa. Sí, agrégalo. Igualmente, seriedad, para que haya seriedad en el trabajo, para que limitemos decir cualquier cosa en el diálogo, la seriedad significa también pasar de significante a letra. Así que si alguien dice, Alfredo dijo que la estructura es un concepto caduco, lo mejor que podría sucedernos es que esa persona diga dónde eso fue escrito por mí, o dónde eso fue dicho por mí, en qué contexto fue dicho, y que nos dé la cita si todos podríamos referenciarnos y ver si efectivamente fue dicho, fue interpretado así, fue mal interpretado, es una opinión tendenciosa, es una afirmación falsa, es una maniobra política, bueno, como siempre sucede, ¿no? Perdón, Silvana, por interrumpirte. No, me parece bárbaro que puedas aclarar y en algo tan importante, bueno, que hace referencia a nuestro PIC, al Programa de Investigación Científica, y que también desde nuestra perspectiva de muchos de los que adherimos al programa, el concepto de estructura es fundamental, ¿no? Incluso que propone una clínica totalmente diferente en función de, como decías vos hace un momento, de lo que es la posición del analista, ¿no? Y la dirección de la cura, en ese sentido. Por eso la pregunta. Te agradezco la extensa respuesta. Gracias. Y la aclaratoria. Sí. ¿Querías agregar algo, Alfredo? No. Como quedaban unos minutitos hasta el 30 y soy un tanto formal u obsesivo, según el modelo teórico. Bueno. Había alguna, pero bueno, ya me parece que se nos fue la hora, así que queríamos ir, les parece mal, cerrando la actividad. Bueno, te agradecemos el intercambio y bueno, gracias por esta posibilidad de aportarnos tus articulaciones y bueno, seguiremos trabajando en contacto y investigando y estudiando. Incluso podríamos pensar en la posibilidad, luego de un buen periodo de tiempo, hacer una segunda vuelta y a ver cómo quedan estas cosas para nosotros. Claro, sí. Bueno, lo habíamos gracias pensado. por la oportunidad. Bueno, Las preguntas. bueno, muchas gracias. Chao, Silvana, gracias. Bueno, Chau. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.